Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señor García Suso, traen ustedes a estas Cortes nuevamente el convenio de transición justa de Andorra, convenio que, créame cuando le digo que nos quita el sueño, no solo a esta diputada, que es también concejal de esta localidad, sino también al señor Aliaga y a todo su departamento. Si a alguien le interesa que esto salga adelante, evidentemente es a nosotros, por muchas cosas, pero por una en principal: Andorra es mi pueblo y no dude que yo quiero lo mejor para mi pueblo. Y porque yo, ya lo dije en una comparecencia, soy hija, nieta, prima, vecina y amiga de muchos trabajadores de Endesa. Estamos hablando de un instrumento prioritario del que depende el futuro y el empleo de una comarca y de una buena parte de la provincia de Teruel. El cierre de la minería del carbón y con él el cierre de hasta 10 centrales térmicas en España, como bien saben, no es fruto de una decisión del Gobierno de Aragón. Si por este fuera, se habría realizado de otra manera y con otros tiempos, pero el proceso de descarbonización ha llevado a las diferentes empresas que operaban con este tipo de centrales a acelerar el proceso, de modo que entre junio y julio del 2020 se han ido cerrando todas las centrales térmicas, como sabe. Pese a lo que pueda parecer y a lo que usted viene sosteniendo en sus manifestaciones públicas de estos últimos días, el Gobierno de Aragón no solo ha actuado con total diligencia en este proceso, sino que podemos decir que está entre las comunidades autónomas que más ha avanzado en el mismo. Con fecha de 20 de noviembre de 2020, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España publicó el famoso estudio en el que se informa de la marcha y futuras acciones en relación con los convenios de transición justa. De las 16 localidades afectadas por estos procesos de cierre, tan solo 5 habían culminado el proceso participativo y obteniendo el informe de participación. Curiosamente, estas son en Asturias las centrales de Caudal y Nalón, en Andalucía Puente Nuevo, Galicia Meirama y en Aragón Andorra Sierra de Arcos. El resto, todas ellas situadas en localidades de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, estaban a falta de firmar el protocolo de transición justa, es decir, poco más allá del inicio del proceso. Por eso, señor Suso, no se puede soplar y sorber a la vez. Aragón, pese a los retrasos de la pandemia, ha hecho los deberes. El 22 de mayo de 2020 se firma el Protocolo General de Actuación entre el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el Gobierno de Aragón y la Federación Española de Municipios y Provincias para el Desarrollo Participativo. A finales de 2020 tuvo lugar la primera reunión de la Comisión Mixta de Aragón en el marco del referido protocolo de actuación y ahí se han presentado todos los proyectos a incluir en el convenio de transición justa. Y esto el Departamento de Industria lo remitió al Ministerio. Usted sabe que para el señor Aliaga esto es una prioridad y por ello su departamento mostró especial interés en la ampliación de los municipios afectados y como consecuencia de ello, ¿sabe cuántos municipios se han ampliado? Pues a 34. También saben que estos convenios aparecen recogidos en el artículo 25 del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y esta ley está en su tramitación en las Cortes Generales, allí donde ustedes también tienen representación. Porque, mire, señor García Suso, el señor Aliaga y yo misma somos los primeros que sabemos que esto corre prisa, que no se lo vamos a negar. Pero, ¿qué más podemos hacer si hemos cumplido con todos nuestros deberes? Pues solo podemos hacer lo que dice la enmienda que le presentamos, que es instar al Gobierno de España para que impulse las actuaciones. Usted lo ha dicho claro, hablaba solamente del Ministerio. La fecha concreta no depende de este Gobierno de Aragón. Por ello, si ustedes aceptan la enmienda presentada, mi grupo parlamentario votará a favor de su iniciativa. Nada más y muchas gracias, presidenta. Gracias, señora Peirat. A continuación, turno de